Buenos días a todos. Nosotros estamos en estas semanas hablando sobre la creación, sobre el planeta, sobre el mundo en el cual nosotros vivimos. Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Nosotros hoy día muchas de las hermanas de la iglesia están en el retiro, ahí en la granja, por eso hay varios varones sin sus esposas. Pero nosotros tenemos ahí las noticias de que ha sido un momento muy bendecido para ellas. Luego ellas van a contar un poco. Nosotros también tenemos algo importante que poder dar secuencia en esa temática que ha sido un tema muy recurrente en los últimos tiempos. Y por eso hemos decidido trabajar el texto de Génesis 1 y 2 y luego 3, porque es un texto que es muy criticado y poco entendido. Es un texto muy profundo y a mi gusto trabajaría así como casi versículo a versículo, pero estaríamos mucho tiempo en eso. Así que vamos a trabajar por partes, ¿cierto? Vamos a leer el texto bíblico de Génesis 1, del 2 al 31. El versículo 1 lo leímos la semana pasada, nos toca desde el 2 al 31. Nosotros vamos a hablar hoy día sobre la perfección de este hábitat que Dios creó para nosotros. ¿Qué mundo perfecto Dios creó? El mundo creado originalmente. Obviamente que de eso estamos hablando. Obvio que cuando nosotros hablamos, como vimos la semana pasada, que partimos de la presuposición de que el mundo es perfecto porque Dios lo creó así, de que una mente personal, una mente trascendente, fuera del mundo, elaboró y diseñó las cosas tal como son. Eso genera un conflicto, y el conflicto se ha visto en los últimos siglos en el debate entre la fe y la ciencia. Ese debate entre fe y ciencia es un debate que se ha manifestado en distintas frentes. Olvidemos toda la bola de Facebook, ¿cierto? Estamos hablando de una discusión seria. En las discusiones serias hay posturas divergentes entre cómo las posturas creacionistas deben ser interpretadas, y de parte de los evangélicos, de los cristianos en general, cómo las posturas evolucionistas deben ser interpretadas. Y hay ahí obviamente líneas que se juntan ahí, más para un lado, más para otro. Pero lo que es importante entender que la explicación que nosotros damos de nuestro origen va a coordinar nuestros pasos en cada momento de la vida. Por eso es importante hablar de eso. No solamente para responder fe y ciencia, no solamente para tener una respuesta a qué decir en el Facebook, o ese amigo que no conoce el Evangelio y rechaza la creación, entonces uno va y argumenta, no solamente por eso. Pero es la postura, la definición que nosotros tengamos de nuestro origen va a coordinar nuestras acciones. Es así. De hecho, toda política, toda ciencia, sea social, incluso de toda la religión, parte de una definición de origen. Los proyectos que están tramitando en el gobierno, ojo, los proyectos que están tramitando en el gobierno son proyectos que están inspirados por una cosmovisión, y esa cosmovisión está basada en una teoría, una definición de qué es el ser humano, de qué es el mundo y de cómo administrarlo. Por eso ese tema es importante. Todos nosotros seremos interpelados en uno u otro momento por eso, sea en la discusión más académica, sea en la discusión en el ambiente, en la esfera pública, sea en decisiones de foro personal, como qué dieta alimentar tendré yo, por qué comer eso y no el otro, por qué debo cuidar de mi cuerpo de esa manera. Cosas que son decisiones muy personales, pero que tienen que ver con eso, ¿no? En ese debate entre la ciencia y la fe hay una frase de San Agustín que es muy interesante. Él dice: existe suficiente claridad para iluminar a los elegidos y suficiente oscuridad para humillarlos. Y eso es interesante porque tenemos en la palabra suficiente verdad como que para ser
iluminados, pero hay muchas cosas que no están claras. Es decir, hay suficiente oscuridad como que para humillarnos, para decir, aún teniendo la revelación de Dios no sabemos todo. Pero también dice que existe suficiente oscuridad para cegar a los réprobos. Y existe suficiente claridad como que para condenarlos y hacerlos inexcusables. Qué interesante. Cuando nosotros hablamos en el debate de la ciencia y religión, debemos entender algo. No existe enemistad real entre ciencia y fe. Ese es nuestro punto de partida. No estamos hablando de cosas antagónicas. Quiero que ustedes entiendan aquí, bueno, la mayoría de ustedes ya salió del colegio, todavía está en el colegio, y le va a tocar ver eso. No estamos hablando de que nosotros rechazamos la ciencia por creer en la creación. Lo que estamos hablando es de que la verdadera ciencia incluye la creación. Ese es el punto de partida. ¿Por qué? Todas las demás teorías no son teorías netamente científicas desde el punto de vista, como lo vamos a ver aquí, pero están basadas en una filosofía de la ciencia o en algunos presupuestos que forman la base de partida para esos estudios. Eso es interesante, ¿no? Ese conflicto ha generado en nuestros días, o se ha manifestado en nuestros días con un formato que trae lo que es el neopaganismo, que trae una mentalidad de una filosofía materialista de vida y secular. Cuando decimos materialista, no solamente de que le gusta comprar cosas, pero estamos hablando de la ciencia que entiende el materialismo o la materia como la esencia y el fin de todas las cosas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en la forma como nuestro mundo piensa, en la forma como la sociedad occidental está pensando y formulando sus pensamientos, ellos muchas veces se manifiestan con un pensamiento que es primeramente materialista. ¿Qué significa eso? Es una teoría filosófica en la cual la materia y sus movimientos constituyen todo el universo. Es decir, se considera que todos los fenómenos, incluso los mentales, se deben a causas naturales. En esa filosofía no existe la idea de que un ser fuera de la materia la haya creado y la gobierna. Es decir, no hay milagros, por ejemplo. Todo es resultado de una reacción orgánica natural, en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces, se trata de explicar el mundo así. Si el mundo es solamente manifestación de la materia, no tiene, obviamente, un elemento ético por detrás. Por lo tanto, tampoco tiene un propósito. Ahora, eso es una base que quizás uno va a decir, bueno, no todos pensamos así, pero se va manifestando en la énfasis por el empirismo. ¿Qué es lo que es el empirismo? Es la idea de que todo tiene que ser probado. Si yo no puedo probar, no es verdad. Esa es la lógica. El empirismo dice que todo su conocimiento se basa en la observación, experimentación y verificación. Lo verdadero es lo que yo puedo probar empíricamente. Luego, Dios no existe porque yo no lo puedo probar. Obvio que nosotros aquí en ese contexto saltamos nuestras limitaciones. Porque en el pasado había muchas cosas que no se podía probar, pero que ellas existían aún así. Hay unos temas ahí, ¿no? Esa es la mentalidad que en nuestros días enfrenta y eso genera una postura de causa-efecto. ¿Qué significa eso? Significa que todo está cerrado en una corriente de causa-efecto. Las personas de hoy entienden que el origen de la vida y la naturaleza de la humanidad fueron determinadas por la causa o por causa y efectos materiales. Es decir, no existe la posibilidad de que una causa externa a la materia pueda producir o puede intervenir en la vida. Todo está cerrado. Si yo tengo una sensación en mi mente que yo puedo interpretar como una experiencia espiritual, dentro de esta lógica la idea es que seguramente la causa de esta sensación es producto de algún desorden químico o algo que produjo eso físicamente en mí. No existe una acción sobrenatural externa al ser humano, externa a la materia, que vaya a intervenir y hacerme sentir o pensar así, ¿no? Y eso culmina en la esfera pública con lo que nosotros llamamos de secularismo, que es un sistema
o filosofía política social que acoge el materialismo, el empirismo y el principio de la causa o de la causalidad natural y rechaza en la esfera pública todas las formas de adoración religiosa. Es decir, todo lo religioso, eso no es, de partida no es válido o no es verdadero. Entonces, trata todas las cosas desde la esfera meramente material y rechaza cualquier intervención religiosa. Eso es un poco lo que nosotros vemos. Y culmina en un humanismo secular que tiene que ver con un sistema de pensamiento que predomina intereses, valores, en que la dignidad humana es puesto en primer lugar. ¿Qué es lo que es eso? El ser humano en primer lugar significa que el ser humano es el centro de todo el universo. Es el ser humano el centro de todo el universo. Dios ya no es el centro del universo. Pero cuando hablamos de la dignidad humana, estamos hablando de que todo está diseñado para el beneficio, la comodidad y los objetivos del ser humano. El mundo ya no funciona en pro de los proyectos de Dios, sino que el mundo existe en los proyectos humanos. Esa es un poco la lógica. Y es ahí donde culmina con el posmodernismo, que es un poco la idea de un regreso a un paganismo antiguo. ¿Qué es lo que es paganismo? La idea del paganismo es de la adoración a seres espirituales, pero que no están vinculados al ser humano moralmente. ¿Qué significa eso? Nosotros vemos eso en la tele. Usted prende la tele en un matinal y va a aparecer ahí un brujo. ¿Qué te va a enseñar a hacer? Algunos embrujos para mejorar su vida sexual, para encontrar una nueva pareja. Termina el año, ¿qué es lo que hace la gente? La gente saca sus maletas y da vuelta en la manzana, ¿sí o no? ¿Lo han visto? O pone una ropa de un color tal. Lo más interesante es que creer en la creación, no, eso es muy, muy absurdo. Pero creer que si yo pongo una hojita de no sé qué hierba dentro de la billetera, en el momento en que se cruza de las 11:59 de 2019 a las 0 horas del 1 de enero, en este año, mágicamente seré próspero. ¿Ve cómo es así? Porque creer en estas cosas nos demanda de nosotros una postura ética. Yo no tengo que cambiar mi carácter, yo no tengo que obedecer ninguna ley, yo tengo simplemente que confiar en fuerzas mágicas. Y eso se encaja totalmente con la lógica de nuestro mundo. Por eso es bastante posible rechazar al cristianismo como cosmovisión y adoptar una postura, una visión de mundo que es, como podemos decir, neopagana o simplemente mística. Esa es un poco la idea. Por eso tanto interés en nuestra cultura por todo lo que es las religiones orientales. Porque tiene un componente místico sin el componente ético. Y si lo hay, lo cambiamos para ajustar en el occidente. Qué desafío, ¿no? Qué desafío. ¿Cómo nosotros relacionamos entonces la creación con la evolución en ese contexto? Hay un problema ahí. Dentro del creacionismo, nosotros entendemos que los cristianos, algunos teólogos, tienen ciertas divergencias en cuanto a cómo debemos entender ahí. Dentro del creacionismo tenemos los que creen que la Tierra es joven, es decir, la Tierra fue creada hace algunos millones de años solamente y que fueron creadas ahí en 6 días literales. Hay otros que dicen, bueno, es que no es tan así, podemos decir que los días no fueron días, sino que fueron un espacio de tiempo amplio y que fue una especie de creacionismo progresivo. Entonces de a poquito se fue con miles y miles de años, la cosa se fue armando. Y tenemos también, ojo, cristianos evangélicos que creen en una especie de teísmo evolucionista. O sea, está la evolución, pero Dios fue el iniciador de la evolución. ¿No es cierto? Esa es la teoría del que no quiere quedarse mal con nadie, ¿no? Entonces yo me quedo parcialmente bien con la evolución, pero también bien con la creación, entonces trato de ajustar las dos cosas. El punto es que la idea central es que el evolucionismo hoy día la idea se basa en el concepto materialista de interpretación de la vida. Todo nació y existe simplemente por una casualidad y por la acción de la materia solamente.
No hay una intervención espiritual y sobrenatural ahí. ¿Qué es importante saber? Que el evolucionismo materialista es la antítesis de la cosmovisión cristiana. Y yo no puedo ser coherente con el Evangelio, con la Biblia, simplemente diciendo, bueno, es que Génesis 1 y 2, yo tengo un problema con eso, pero todo lo demás yo apaño. Porque como van a ver, bíblicamente todo está armado de tal manera que el concepto de la creación sustenta todo lo demás. Todo lo que la Biblia habla de Génesis 3 en adelante depende de Génesis 1 y 2. Si yo tengo un problema con esos dos capítulos, yo tengo un problema con toda la Biblia. Ese es el punto. Por eso necesitamos hablar de ese texto con bastante esfuerzo mental en poder asimilar todo eso, ¿no? Yo sé que puede parecer mucha información, pero fíjense en algo. La historia de la Biblia está incrustada en la historia de la humanidad. Luego, en último análisis, la realidad que trata la historia de la humanidad, es la realidad de la Biblia. En último análisis, la realidad de la cual la ciencia trata es la mismísima historia de la cual estamos hablando aquí. No estamos hablando de una versión, y eso vimos la semana pasada. Hemos leído el texto de Génesis 1, ¿cierto? El texto de Génesis 1 está armado así. Tenemos un prólogo ahí. El texto entero, capítulo 1, funciona como un prólogo, ¿cierto? De lo que va del capítulo 2 en adelante, porque Génesis tiene 10 partes y el capítulo 1 es como una introducción. Pero esa introducción tiene su propia introducción. Mire qué hermoso, que es el versículo 1. Luego el versículo 2 presenta un relato del estado negativo de la tierra, cómo estaba el caos en la tierra, y luego cómo Dios crea con sus propias palabras todo lo que existe. Un teólogo especialista en el Antiguo Testamento llamado Bruce Waltke dice lo siguiente: el relato de la creación es una presentación altamente sofisticada, hecha para enfatizar la sublimidad, poder, majestad y sabiduría del Dios creador y establecer los fundamentos para la visión universal de la comunidad pactual. Esa es un poco la idea, ¿no? El texto tiene, como hemos leído, varios días. Día 1, yo creo eso. Días 2. Cuando yo leía antes y cuando yo leía años antes, siempre me confundía la cabeza porque era así como que muy enredado, ¿no? Y hay una manera que podemos simplificar eso, ¿no? Con ese cuadro podemos entender cómo está diseñado. El texto de Génesis 1 de la creación fue escrito, ojo con eso, en un formato literario específico, que no es un formato analítico científico, tampoco es la mismísima estructura literaria mítica de los pueblos del antaño, pero está diseñado con un formato similar a otras narrativas que permiten al lector antiguo, es decir, la gente que leyó eso primero, entender y procesar esa información. Porque ese texto fue escrito primeramente para la comunidad de Israel que estaba en el desierto, recién salido de Egipto. Era una comunidad que estaba inundada por el pensamiento de la creación de los paganos, donde los dioses pelearon en un panteón y uno venció sobre el otro, destruyéndolo y tomando su cuerpo, y con su cuerpo del dios derrotado, él formó el universo. Y esos dioses que luchaban entre sí, que tenían relaciones sexuales violentas entre sí, que no tenían ningún tipo de ética, ellos conformaban la cosmovisión de la gente que vivía en Egipto, y los judíos estaban plasmados de todas esas informaciones. ¿Qué es lo que hace el Señor? Inspira a su profeta para que escriba de tal manera a desconstruir primeramente estas visiones equivocadas de la realidad y formar aquí una visión bíblica sobre cómo es el mundo realmente, ¿no? Y es hermoso ver aquí, como podemos ver, que el texto está dividido en dos tríades. El día 1 se conecta con el día 4, y el día 2 con el día 5, y el día 3 con el día 6.
Y se conectan de una forma muy interesante, porque en el día 1 Dios crea la luz, pero en el día 4 Dios crea a los luminares. Es como si en los primeros días Dios creara el contexto y en los posteriores días Dios creara los objetos que dominan en esos contextos. Esa es la lógica, ¿no? En el día 2 Dios crea el firmamento, los cielos y los mares. Pero no solamente eso, fíjense cómo el autor divide el contenido. En el día 1 Dios crea solamente una cosa, en el 4 también. En el día 2 Dios crea una cosa dividida en dos, el firmamento, pero los cielos y los mares. En el día 5 Dios también crea una cosa, pero dividida en dos. Él crea los habitantes de los cielos, las aves, y los habitantes de los mares, los peces. La construcción textual es similar. Pero en el tercer día, Él crea dos cosas. Él crea la tierra seca y la vegetación. Y de igual manera, en el sexto día, Él crea dos cosas: los animales terrestres y la humanidad. Entonces hay una lógica en la construcción de esto y es como el autor va mostrando ahí. El movimiento dentro de esa tríade, de cada tríade, revela una progresión en la creación, cómo Dios progresivamente va formando eso. Es importante entender ¿qué es lo que es ese texto? Ese texto es el relato inspirado por Dios para hacernos entender cómo las cosas fueron creadas. Es decir, Dios puso en palabras humanas lo que Él hizo, para que nosotros podamos entender el concepto teológico que está por detrás de eso, ¿cierto? Ahora, es interesante que los habitantes de la segunda tríade, estos, a ver, ¿dónde está? Bueno, la de allá, ¿no? Luminares, habitantes, peces, animales, seres humanos, gobiernan sobre las esferas que están en la primera tríade. Es decir, los luminares gobiernan el aspecto de la luz. También los habitantes del mar, de los peces y las aves gobiernan los cielos y los mares. Y de igual manera los animales dominan sobre la tierra seca y vegetación, pero al final, y como el texto va en un clímax final para el ser humano gobierna a todos. Entonces tenemos a Dios, al ser humano, la creación, y dentro de la creación sus propias esferas de poder. Mira, así como Dios organizó la creación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo debemos entonces entender esa creación? Hay muchas cosas que quisiera hablar aquí en este texto y podríamos gastar mucho tiempo, pero para ser bien objetivo con ustedes. Primero, lo que debemos entender es que ese relato destaca la supremacía de Dios por todas las demás ideologías. Porque el relato no fue construido así por una casualidad, porque era bonito. Dios no tenía el interés de construir el relato de una forma científica, porque primeramente esa no era la demanda del pueblo de allá. Y Dios construyó el relato de la manera como la gente entendía el mundo en la época. La gente no sabía que el mundo era esférico. La gente no sabía que el mundo era así. ¿Cómo era la mentalidad de la gente en la época? La tierra era plana. ¿Cómo es el relato? El relato respeta esa misma lógica. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no reveló a la gente que la tierra no era plana? Problema de Él, no sé. Pero lo que le estaba explicando a la gente es que ese mundo que ustedes ven, ustedes piensan que es así, bueno, ustedes van a dar cuenta en el futuro que no es así, pero lo importante no es eso, lo importante es quién lo hizo. Fíjense que el destaque en ese texto es la calidad del ser que los hizo, para mostrar cómo Dios era superior a todos los demás dioses que los judíos del desierto estaban siendo tentados a adorar. Cuando Dios crea la luz y crea los luminares, Él está avergonzando a todos esos dioses, el Dios del sol, el Dios de la luna, que dominaban el poder de la luz y por lo tanto dominaban el control de la vida de la gente. De igual manera, cuando Dios crea la vegetación, crea los animales, Él está humillando y mostrando a la gente que esos animales que ellos adoraban, ¿ustedes se acuerdan del becerro de oro? ¿De dónde salió ese becerro? De la cultura pagana, que estaba profundamente enraizada en sus corazones. Dios con ese relato muestra para ellos que
no tiene sentido adorar a un becerro, ni que sea de oro, porque Él mismo lo creó. Las montañas, ¿de dónde fueron sacadas de ese oro? Y el mismísimo becerro fueron hechos por la voluntad de Dios. Qué fantástico ver cómo Dios va respondiendo y desconstruyendo todas estas teorías paganas que los judíos ahí, los hebreos en ese momento tenían y estaban siendo enfrentados, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Es interesante ver que ese relato es objetivo y solemne, no tiene así como grandes peleas, grandes mirabolantes ideas que los paganos utilizaban para describir la creación del mundo. Es muy ordenado, es muy presbiteriano. El primer día hizo eso, el segundo día hizo eso, y fue así. No hay ningún Dios peleando, nadie murió. La dramaticidad de los pueblos paganos para describir sus orígenes era muy común eso. Pero Dios describe de una forma muy solemne, mostrando que Él está tan por encima de todas estas inmoralidades, que incluso la forma como crea el mundo es santa y es ordenada, para mostrar a Él como el único gobernante soberano, ético y separado de la materia, y al mismo tiempo con injerencia en ella. Y eso es muy importante, porque todos los dioses, ellos tenían dos posibilidades: o ellos eran producidos de la materia, luego eran vinculados a ella, o ellos creaban el mundo y el mundo era una extensión de sí mismo, que es el panteísmo. Como si el árbol fuera una extensión de Dios, el ser humano fuera una extensión de Dios. No, Dios creó el mundo como algo aparte de Él. Dios es totalmente separado del mundo. Dios no es una extensión del mundo, o el mundo no es una extensión de Dios. El mundo es único y Dios es único. Pero el mundo depende de Dios, pero Dios no depende del mundo. Y eso era una señal grave, y para los oídos de los paganos era una profunda herejía, ¿no? La meta, obviamente, que era corregir la visión del pueblo, tanto de ellos como los nuestros. Porque cuando nosotros pensamos en nuestro origen, podemos dar cuenta de que muchas de las teorías que circulan por ahí tiene por fin un aspecto religioso, como dijimos la semana pasada. Hay una lucha religiosa para decir quién controla el universo, porque quien controla el universo recibe la adoración del universo. Si yo controlo el universo, si el universo es controlado únicamente por la materia, y esa es la teoría, ¿no? Si yo dejo vacante el puesto de creador, luego yo puedo automáticamente adueñarme de ese puesto. Y no solamente yo como un gobernante, un líder, sino que cada uno, mira qué fantástico, qué democrático. Tú puedes ser tu propio Dios, esa es la lógica. Y adorarte a ti mismo. Por eso que vemos en nuestra cultura tanto eso de tanta gente ofendida con tanta cosa. Porque en un mundo donde cada mente es un Dios, todo lo que me ataca a mí, en mis deseos, es un pecado mortal. Y nos sentimos tan ofendidos cuanto Dios es ofendido cuando su ley es desobedecida. ¿Se han dado cuenta de eso? Esa es la batalla. Por lo tanto, el relato de la creación destaca la supremacía de Dios sobre las demás ideologías, incluso las ideologías contemporáneas, que por más que se vistan de ciencia, muchas de ellas están impregnadas de una cosmovisión netamente religiosa, aunque suene ser irreligiosa, y por lo tanto es cuestionado bíblicamente. El control absoluto de Dios sobre el caos nos ayuda a descansar de las alarmantes análisis materialistas del fin del mundo. La idea de que Dios es supremo y el supremo creador nos hace ver con otros ojos ciertas análisis de cómo el mundo está siendo tratado y cómo el mundo se terminará supuestamente. Hemos recibido la noticia de que la NASA está tratando de un volcán que puede aniquilar la humanidad. Bueno, tiene que ver si Dios lo permite, ¿no? Porque dentro de la cosmovisión cristiana, el volcán puede hacer lo que quiera, pero quien controla el mundo es el Creador.
no la NASA. Esa es la lógica. Dos, tenemos que entender ahí que el relato de la creación apunta hacia la perfección del mundo creado. Dios relató eso para que entendamos que el mundo que Él creó es perfecto. El mundo que Él creó es perfecto. Obviamente que hemos perdido esa perfección original, pero ¿por qué es importante entender que el mundo es perfecto? Porque si el mundo creado es perfecto, perfecto es el carácter de Dios, las intenciones de Dios, y eso obviamente apunta hacia un futuro donde esa perfección será rescatada. El orden sincrónico del relato apunta hacia un orden en la creación. Dios no solamente creó en un orden lógico, pero la mismísima creación funciona originalmente desde un orden bastante funcional y lógico. Mira qué hermoso. Todos los detalles apuntan hacia sencillez, objetividad, majestuosidad, funcionalidad del mundo. Las cosas funcionan. Fíjense que Dios creó los vegetales y ellos tenían que producir su semilla y cada uno según sus especies. Dios no creó toda la tarea, sino que creó potencialidades en la creación para que la creación se desarrollara. Dios no creó 1,000,000 de cabros ahí, así como que para adelantar el trabajo. Dios creó una pareja que potencialmente se desarrollaría. Eso estamos hablando de un pensamiento que es funcional, que es lógico, que es ordinario y que demanda de una serie de elementos naturales. Dios crea al mundo y crea la naturaleza, es decir, la normalidad de las funciones de las cosas. Y eso es importante entender en algunos círculos evangélicos que están tan encantados con la sobrenaturalidad que no ve cómo Dios actúa en la naturalidad de las cosas. A Dios le encanta obrar a través de la naturalidad de las cosas. Responder a los temas y responder a las situaciones de la forma natural, de cómo la naturaleza se desarrolla y no simplemente haciendo llover panes y peces, ¿no? Fíjese qué fantástico. El énfasis aquí es que Dios, al crear, Él va destacando, Él mismo va evaluando su creación. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Hay un detalle aquí muy interesante, una anécdota, que el único día donde Dios no dice que era bueno, es el segundo día. Y quizás de ahí surge la famosa conducta nuestra de pensar que el lunes es el día menos deseado de la semana, ¿no? Porque el único día que Dios dijo que no era bueno, el segundo día de la semana. Pero eso es solo a modo de anécdota. Pero los judíos toman en serio porque muchos de ellos se casan el martes, que es el tercer día de la semana, porque en ese día Dios dijo que era bueno 2 veces. Qué interesante, ¿no? Una curiosidad ahí, por si alguien, no sé si Roberto ya puso fecha, ustedes ya tienen fecha, ¿no? Pero el martes, ¿qué hay la opción? ¿No es cierto? También debemos entender lo siguiente: el relato de la creación apunta hacia la preparación del mejor ambiente posible para la humanidad. Y eso es fantástico. ¿Qué es lo que Dios está construyendo? Dios está construyendo algo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está construyendo? Dios está construyendo la naturaleza de por sí. Dios está construyendo un mundo para el hombre. Eso es. El mundo, la naturaleza, el universo, la materia fue hecha para que el hombre pudiera vivir. El mundo fue diseñado idealmente, específicamente para que el hombre pudiera vivir ahí. Por eso nuestra serie se llama Nuestro Hábitat. Porque esa es la creación. La creación es el lugar donde Dios quiso poner al ser humano. Él quiso crear al ser humano, relacionarse con él, amar al ser humano y tener una relación profunda con el ser humano. Y para que el ser humano pudiera existir, necesitaba existir en una localidad. Dios inventó el tiempo y el espacio. Saliendo de fuera del tiempo y del espacio, Dios inventó la historia. Dios inventó el universo. Dios inventó el mundo y dio a ese mundo condiciones de sustentar la vida para que el ser humano pudiera vivir ahí. Esa es la idea. La estructura va siempre de menos a más y de arriba hacia abajo. De lo más básico a lo más complejo. Tanto que lo que Dios crea al final es el ser más complejo de todos. Y siempre de arriba hacia abajo. Dios creando
a la creación. Y qué interesante, cuando miramos el cuadro vemos que la luz, el firmamento, o sea, Dios va creando cosas grandes y luego va creando cosas menores, pero cada vez más complejas, mostrando que todo ahí está hecho para el ser humano. La perfección de la creación reside en que Dios creó el mundo hermoso. Algunos teólogos dicen que ese mundo era lo que nosotros conocemos, o el mundo en la época era lo que conocemos con la Pangea, un único continente. Y Dios creó el mundo fantástico, y Dios creó el jardín. El mundo se llamaba Edén, y el jardín era dentro de este Edén, ¿ya? Entonces dentro del Edén había un jardín, un lugar especial, específico, como vivimos en una ciudad y dentro de la ciudad tenemos una casa. Esa es la idea. Entonces el Edén era, o el jardín era ese lugar especial, más reducido, específico para el ser humano. Ahí Dios puso al ser humano, con ese nivel de cariño y de preocupación. Puso también todas las condiciones de que el mundo se desarrollara de manera a producir sol y oscuridad. Y hay un detalle aquí. Dios produce o envía el sol y envía la noche, la oscuridad. Pero en la perfección, en el mundo venidero, ya no van a haber dos cosas que existen en nuestro mundo. Una de ellas es la oscuridad. Porque Apocalipsis dice que ya no habrá noche. Tampoco habrán mares. Porque dentro de la cosmovisión hebrea y bíblica, estos dos elementos indican un mal moral. Podemos decir que la noche o la oscuridad tiene todo que ver con el no saber, con el desconocido o con la reprobación. Y la luz, obviamente, con la claridad y con la orientación. Nosotros necesitamos de la noche, pero llegará el momento donde nuestra perfección será tanta que ni siquiera la noche será necesaria. El mar tampoco existirá, dice Apocalipsis. Uno se pregunta, ¿por qué me encanta el mar? Dentro de la cosmovisión bíblica, el mar representa lo incontrolable. En la visión de muchos de ellos, el mar era un dios, una divinidad. Que de hecho, el mar era lo que impedía a los dioses de crear la humanidad. Porque el mar impedía el avance a la tierra seca. Y luego ahogaba a los dioses en sus aguas violentas y nadie podía controlarlo. Pero Dios, cuando crea el universo, ¿qué es lo que dice? Por su palabra, Él separó los mares. Él controla los mares. Él controla los animales feroces dentro de los mares. Pero ya no habrá la incertidumbre de un dominio que rivaliza con el dominio de Dios en la eternidad. ¡Qué fantástico! Dios está preparando el ambiente para la humanidad y debemos mirar la creación desde esa perspectiva, porque no solamente el mundo en que vivimos es nuestro hábitat final, pero apunta a un hábitat final perfecto. Qué fantástico. Dios, tanto siendo literal o metafórico, apunta creando en días y apunta aquí una idea de que toda la creación fue hecha dentro de un periodo estipulado por Dios. Tiene mucha lógica pensar que fueron días literales por la énfasis en sol o noche y día. Primer día, segundo día, no tiene sentido y seguramente la gente no habría entendido de otra manera en aquella época. Obviamente que la discusión es más compleja que eso, pero el punto aquí es, Dios preparó el mundo para la humanidad. ¿Cómo viviremos entonces? Primero, debemos entender que la adoración no es una ignorancia científica, no es porque creemos en eso, que somos seres ignorantes de lo científico o que somos personas que se permiten la obscuridad de la religión. La religión no obscurece la ciencia, sino que la idea bíblica es que la mismísima revelación de Dios trae más elementos contundentes a una mejor ciencia. Porque la ciencia perfecta es la ciencia que descubre la realidad y no es posible encontrar la realidad sin Dios. También debemos entender que la perfección del mundo creado debe producir en nosotros paz. ¿Paz en qué sentido? Paz en el sentido de que Él tiene ese mundo en sus manos. Él sabe cómo lo hizo y Él sabe cómo debe ser. No es casualidad
No es casualidad que estemos aquí, y no será por una casualidad que el mundo se destruirá. No nos alarmemos con noticias alarmistas que circulan por ahí, porque esas noticias circulan desde hace siglos, muchos siglos, muchos siglos. Hoy día son los meteorólogos, hoy son las noticias. En el pasado eran los profetas y los sacerdotes paganos que decían que el Dios va a traer una hambruna porque ustedes son pecadores, y de hecho había una era de hambruna y la gente se desesperaba. Debemos entender que Dios tiene el control. El Dios que controla con tanta perfección no ha perdido el control de su creación. También debemos entender lo siguiente: el interés del Creador por el ser humano en la creación nos ayuda a entender su plan de redención. ¿Qué significa eso? Significa que el hecho que Dios haya creado el mundo tan perfectamente, tan hermosamente para el ser humano, muestra que desde la eternidad, cuando Dios nos eligió en Cristo para la redención eterna, Dios desde la eternidad siempre quiso una relación estrecha con el ser humano. Mi existencia solo tiene sentido cuando yo entiendo quién es Dios, y ahí entiendo su verdadero plan de estar con Él. Vamos a hablar sobre la caída, vamos a hablar sobre todo lo que pasó después, pero la perfección de la creación apunta hacia un Dios perfecto que quiere tener la creación para sí. Dios creó ese mundo para nosotros, para que nosotros, por disfrutar del mundo en el cual vivimos para la gloria de Él. Para que disfrutemos de este mundo tanto en el aspecto científico, académico, como en el aspecto personal, social, cultural, político, entendamos y disfrutamos del mismísimo Dios que creó todas esas cosas. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé su gracia para aterrizar todo eso en nuestros corazones. Señor, tu palabra...